Bueno, lo primero, aparte de que ya nos habíamos saludado, es esperar que estén bien junto a su familia, que se estén portando bien también, comiéndose toda la comida, no se anduvieran mojando mucho hoy día con la lluvia, tampoco se anden paseando por el centro, que se estén cuidando. Chiquillos, ustedes que han tenido la experiencia de estar en el día también sabrán y se podrán dar cuenta en base a lo que hemos visto de que la materia en la noche, en la nocturna, es muy parecida, pero es bien sintética. Es bien sintética porque ¿qué es lo que se trata de hacer? Al menos en historia, es en los ramos, en 2 años, meterle la materia de cuatro, ¿ya? Incluso ustedes retoman con un poco de materia de octavo básico. Eh, por lo tanto, es bastante arduo el trabajo. Ustedes toman materia de octavo, primero, segundo, tercero y cuarto, y todo eso se tiene que hacer en 2 años. Por lo tanto, igual es algo... Hola, ¿quién llegó por ahí? Tobías, Hola, tantos profe. años. Bienvenido. Em, entonces, chiquillos, como les decía, en 3 años, o sea, en 2 años, yo les tengo que tratar de meter la materia de cinco. Por lo tanto, todo lo que vemos, si bien es cierto, se tiene que ver con cierto cuidado, eh, no se profundiza tanto como en el día. Eh, Entonces, ahí tenemos que ustedes, en ese sentido, ir tratando de resolver las dudas y también ir participando harto en las clases. Y aunque ustedes no lo crean, la forma en que a ustedes se les está pasando, se les pasa la materia en la nocturna, sobre todo tiene mucho que ver con los cambios que se le hicieron este año a la prueba de ingreso a la universidad. No sé si están al tanto, ustedes son más chicos, pero si tienen hermanos o han visto las noticias, que este año cambió la forma de la PSU. Bueno, aparte de que cambió el nombre de PSU por PTU, que es prueba de transición, eh, cambió también mucho de la estructura. Ahora está mucho más enfocada en las habilidades. Y les digo esto, chiquillos, porque pareciera ser que hasta el año pasado la prueba de historia era como aprenderse un libreto de memoria, un libro de memoria y uno tenía asegurado que te iba a ir bien. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado parecía que la PSU era de harta fecha, de, de personajes importantes, de preguntas específicas sobre procesos. Y se supone que a partir de este año, o bueno, o del próximo año en teoría, eh, la prueba va a estar más enfocada en las habilidades, en la habilidad de síntesis, habilidad de evaluación, habilidad de comprensión, de análisis. Por lo tanto, se me imagina a mí que esta prueba va a tener mucho más texto que en los años anteriores, va a tener mayor análisis de gráficos, análisis de datos, mayor inferencia, mayor interpretación, más que preguntas específicas. Y en ese sentido, ¿por qué les digo que les conviene a usted? Bueno, les conviene de una u otra forma la manera en que se dan los contenidos de la noche es que ustedes van a comprender más o menos los procesos, van a comprender los procesos y también van a tener que ir trabajando de mayor manera las habilidades. Entonces, eso es bien, bien, bien interesante. En ese sentido, el título de la clase de hoy, del capítulo de hoy, es la época colonial. ¿Ya? Entonces, el objetivo va a ser comprender las características, sobre todo administrativas, del periodo colonial, pero también vamos a hablar un poco de algunos procesos, de algunos conceptos interesantes de la época colonial. Eso es muy, muy, muy relevante. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Y la materia de la clase pasada, qué pasó? ¿Vamos a quedar ahí nomás? No, por eso tenemos que partir haciendo una pregunta, un feedback sobre lo que pasamos en la clase anterior. ¿Ya? Vamos a partir hoy día, a ver, estás tú, Vicente, la Javi, parece que también estuvo un rato en la clase anterior. No sé quién más Estamos los está. mismos. ¿Sí? Somos. Ah, llegaron los demás, llegaron Ya los demás. estamos los de Entonces, siempre. ya estamos los de siempre. Ya, buena. Entonces, chiquillos, lo primero que tenemos que hacer antes de partir la clase, obvio, es
que ustedes me cuenten, que alguno de Hola, ustedes... profesor. Hola, hola, Disculpe, bienvenido. soy Lila Riquelme, que estoy en el correo de mi hijo. Bueno, qué bueno que esté. Bienvenida, bienvenida. Me gustaría que alguno de ustedes, chiquillos de los que están hoy, me contara qué fue lo que vimos la clase anterior. ¿De qué hablamos la clase anterior, que fue nuestra primera clase? ¿Alguien se La, acuerda? la clase anterior hablamos sobre los pueblos indígenas originarios de Chile. Ya, muy bien. ¿Qué se acuerdan de lo que hablamos en la clase anterior? ¿O qué aspecto relevante, qué cosas se les quedó de lo que vimos, aparte de ese título, ¿cierto? De que es los los pueblos indígenas o los primeros habitantes de este territorio. ¿Alguien se acuerda algo que le haya llamado la atención de la clase pasada? ¿Alguien de los que estuvo? ¿Qué cosa vimos? ¿No? Nadie. Vimos hartos pueblos chiquillos. Nos dimos el recorrido, hicimos una clase bien intensa, eh, hicimos una clase bien intensa donde estuvimos repasando todos los pueblos de la época, de la época, bueno, no todos, porque yo les dije que los que pasamos ahí eran los más interesantes, pero hablamos de pueblos del norte. ¿Alguien se acuerda de algún pueblo de la zona norte? Están los Aymara, los Changos, Atacameños, los Dieguitas. Muy bien, eso principalmente de la zona norte, de la zona centro y sur. ¿Alguien se acuerda alguno de la centro y sur? ¿Cuáles son el pueblo más importante o el pueblo más conocido eh, indígena de Chile? Los mapuches. Los mapuches, sí, hablamos sobre los mapuches, hablamos sobre los huilliches, sobre los onas, sobre los selknam. Y chiquillos, la clase anterior dijimos que, si bien es cierto, muchos de estos pueblos habían tenido conflictos con los españoles, también muchos de estos pueblos tuvieron conflictos con el Estado chileno. Yo les comentaba que habían muchos pueblos que habíamos sido nosotros mismos, los chilenos, los que habíamos contribuido para su desaparición. Y eso es muy interesante. En ese sentido, eh, lo que hoy día vamos a hablar es sobre la época colonial. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la época colonial? Cuando uno habla de la colonia, ¿cierto? De la colonia, ahí se relaciona mucho con los pueblos indígenas también, por eso nos tomamos de ahí para partir en esta clase. Eh, por eso también la semana pasada hablamos sobre los pueblos indígenas. ¿Alguien sabe cuál es la característica principal de la época colonial? ¿Por qué hablamos de que Chile y en realidad toda América Latina vivió durante 300 años en una época colonial? Que no tiene que ver con la colonia que ustedes echan cuando van a salir. No, es un periodo histórico. ¿Alguien sabe qué característica tiene la época colonial? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado cuando uno habla de la colonia? ¿No? A las Sí. costumbres, Ya, cultura. sí, sí, costumbre y cultura anterior, Mm. sí, puede ser, puede ser. ¿Alguien alguna otra idea sobre época colonial? La época colonial básicamente se llama así por la llegada de estos imperios, por ejemplo, el imperio español, el inglés, portugués, holandés, francés, que llegaron aquí y reclamaron las tierras y Ya, instalaron las colonias. Por eso a esa época de 300 años se le llamó la época colonial. exactamente. Y esta época colonial, como dice su compañero, bueno, y también como comentaba su compañera, tiene mucho que ver con la llegada de imperios europeos a América, bueno, y también se dio en otros lugares como en África, donde grandes potencias tenían sus colonias. ¿Qué son las colonias? Son territorios que están bajo el dominio, bajo el protectorado de otro país que se encuentra bien lejos y que la economía, la política, todo gira en torno a ese otro país que está lejos. Para el caso de nosotros y para el caso de gran parte de América Latina era España.
Se llama época colonial entonces a aquel periodo histórico en donde los españoles eran la máxima autoridad en este territorio. ¿Y por qué pasamos esto a continuación de los pueblos originarios? Porque recuerden que cuando comienzan a llegar los españoles, quienes vivían en este territorio eran estos pueblos originarios, estos pueblos indígenas, a los que ellos mismos bautizaron así, a los que dominaron y con los que también se mezclaron. Y es por eso que nosotros, la mayoría de nosotros, yo no me acuerdo mucho de las caritas de ustedes ni de sus apellidos, pero la mayoría de nosotros somos mestizos, ¿ya? Y el mestizo, el mestizaje, es un concepto que surge luego de la época colonial. La mayoría de nosotros somos mestizos porque somos mestizos racialmente, pero también somos mestizos en cuanto a la cultura, lo que nombraba su compañera. Tenemos costumbres o palabras, comidas que son indígenas, pero también tenemos costumbres, palabras y comidas que vienen desde España. ¿Ya? Y todo eso se forma, se va uniendo, se va mezclando en la época colonial. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Así que la idea es que vayan participando harto de esta clase, ¿ya? Sobre todo los eh, que siempre están ahí y yo sé que están entendiendo que de repente les surgen dudas, así que tienen que tratar de decirlas, de hablarlas. Algo interesante, bueno, y aquí hay un esquema de mundos concéntricos que van absorbiendo uno a otro y que parte desde el centro hacia afuera. Tenemos entonces primero el mundo precolombino, que es todo lo que pasa antes de que llega Cristóbal Colón a este continente. eh, Después tenemos una etapa de descubrimiento de Chile, ¿ya? ¿Alguien sabe cuáles son los descubridores o descubridores para Europa? Porque sabemos que Chile ya existía, este territorio ya existía y ya se llamaba Chile. Los incas ya se referían a este territorio como Chile. Hay muchas teorías sobre el nombre de nuestro país. Algunos dicen que es por un pájaro, otros dicen que es por la expresión, una expresión que tenían los habitantes del Imperio Inca, pero eh, no hay algo que esté 100% comprobado de por qué nos llamamos Chile. Pero ¿alguien sabe cuáles son los primeros españoles, el nombre de los primeros españoles que vienen a Chile? Son dos grandes capitanes de conquista, dos primeros grandes españoles que vienen a este territorio. ¿Alguien sabe quiénes son? Que llegaron o sea, A a Chile, América en general o a Chile. a Chile específicamente. Diego Almagro Ya, sí. Y el otro tiene el nombre de un preuniversitario. y Pedro Valdivia. Exactamente. Don Diego de Almagro, que viene a Chile desde el Perú en 1536, y don Pedro de Valdivia, que llega a Chile en 1541 y funda la ciudad de Santiago. Estos dos personajes son los primeros españoles, bueno, los primeros españoles que sabemos, a lo mejor algún otro español vino antes y no hay registros de aquello, eh, pero con seguridad sabemos que en 1536 don Diego de Almagro eh, viene a Chile a buscar riquezas. ¿Por qué viene a Chile a buscar riquezas? Porque los incas del Perú, eh, le dicen que hay un territorio que queda hacia el sur del imperio, que está lleno de riquezas, donde ellos se van a hacer millonarios, van a encontrar oro por montones botado en la tierra. Y la realidad es que Diego de Almagro llega a Chile, lamentablemente, no, o de buena manera, no sé, no, es malo jugar a veces la historia que pasó hace mucho tiempo, pero él pasa por el desierto, tiene que pasar por la cordillera, tiene una pésima ruta de viaje, chiquillo, y Diego de Almagro no encuentra riquezas, venía viajando con más de 200 soldados españoles y como 50.000 indígenas, no, como 10.000 indígenas, y se muere más de la mitad de los que venían con él en el viaje. Se mueren de hambre, se mueren de frío, se mueren de calor en el desierto. Entonces su expedición hacia Chile, hacia el gran territorio con muchas riquezas que le habían nombrado los incas,
fracasa y se devuelve y cuenta en el Perú que Chile es un territorio que no sirve para nada, que no hay riqueza, que la gente lucha contra aquellos que van a esos territorios, que eran salvajes. Todo eso lo cuenta él cuando llega a España, o sea, cuando llega a Perú, perdón. Pero hay un señor que escucha las historias de Diego de Almagro, que es Pedro de Valdivia, pero él está confiadísimo en que Diego de Almagro no, obviamente no recorrió todo Chile y que probablemente se haya equivocado en su ruta. Entonces el tío Pedro de Valdivia en 1540 inicia otra ruta, llega a Chile, llega a la zona central, llega a la zona que hoy conocemos como Santiago y en 1541 funda la ciudad de Santiago. De ahí viene el periodo de conquista que todos ustedes deben conocer, que es cuando se luchan los españoles con los mapuches sobre todo, pero también con otros pueblos en menor medida, y eso dura hasta 1598 con el desastre de Curalaba, y ahí comienza entre 1598 y 1810 es la época colonial, la época de la colonia, que dura, como ustedes pueden ver ahí, 312 años. Durante 312 años, chiquillos, la máxima autoridad en este continente fue un español, o fue el rey español. A pesar de que el rey no venía a América, no vino a América, pero la máxima autoridad en estos territorios era el rey español. Excepto en Brasil, como decía por ahí también el Vicente al principio, por eso los brasileros hablan en portugués, porque a ese territorio llegó la monarquía portuguesa, no llegaron los españoles. Entonces estas son como las épocas, los periodos más o menos que vamos a ir hablando. Tenemos el periodo de descubrimiento, de conquista, después viene la época colonial y después viene la época republicana, de la época de las independencias. Aquí más o menos yo les puse un mapa, un cuadrito con los años más importantes, que igual es interesante que ustedes lo vayan teniendo. En 1492, Cristóbal Colón llega. En 1496 se fundan las primeras ciudades. En 1541, Hernán Cortés conquista la capital del Imperio Azteca. Recuerden que lo primero que atacaron los españoles fueron los grandes imperios, el Imperio Azteca, el Imperio Inca, porque allí era donde se encontraba la mayor riqueza. Y también eran los que tenían una mayor influencia sobre la población. Después, en 1533, Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. En 1536, como les decía, Diego de Almagro llega a Chile, fracasa su expedición. Y en 1541, Pedro de Valdivia se queda en Chile definitivamente a vivir hasta su muerte, hasta su asesinato. Inicia la conquista de nuestro territorio. Y también él es el primer gobernador, es la primera autoridad española en Chile. Algo que deben saber, chicas y chicos, que el rey de España dividió este territorio en algunas conjunciones administrativas, ¿ya? Unidades de tierra, virreinatos. Chile le pertenecía, chiquillos, al virreinato del Perú. ¿Por qué se llamaban virreinatos? Porque como el rey estaba en España, quien era la máxima autoridad acá era el virrey. El virrey era como la persona que estaba abajo del rey y era la máxima autoridad acá. Estaba el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva España, que era México y Centroamérica, el virreinato de Nueva Granada, que son los países como Ecuador, Colombia, Venezuela también, y el virreinato de La Plata, Uruguay y Argentina principalmente. Así se dividía el Imperio Español, o así estaba separado el Imperio Español en nuestro continente. Aquí tenemos, chiquillos, varias autoridades. Varias autoridades. En España tenemos, obviamente, el rey. El rey vivía en España y el rey era la máxima autoridad durante esta época, durante 300 años. El rey era tan importante, el rey chiquillo, tan importante,
que se le celebraban hasta los cumpleaños acá en América al rey, donde ¿qué hacían? Se paseaban con un retrato del rey por las calles y la gente salía, aplaudía. Yo lo comparo un poco con los cumpleaños virtuales que tenemos ahora, donde le cantamos cumpleaños feliz a una pantalla. No estamos viendo a la persona en vivo y en directo. Ahora lo que nos diferencia es que el rey jamás se enteraba que acá en Chile el Tobías le cantaba el feliz cumpleaños y celebraba cuando el día de su nacimiento. ¿Ya? El rey jamás se enteraba de eso. Por lo menos ahora cuando nosotros le cantamos el cumpleaños feliz a un familiar por videollamada, él sabe y ve lo que nosotros estamos haciendo, a pesar de que no estamos en vivo y en directo. Bueno, estamos en vivo y en directo, pero no estamos no estamos en el mismo lugar, no nos estamos mirando in situ. Y así de importante era el rey. Ya, así de importante era el rey. Entonces era la máxima autoridad en España, pero también era la máxima autoridad en nuestro continente. ¿Ya? Eso es muy interesante. Y en España también habían otras instituciones que le servían a América o que eran parte de la administración americana. Por ejemplo, estaba la Casa de Contratación. ¿Qué era la Casa de Contratación? Era el organismo que estaba encargado de controlar el comercio. Si el Vicente, por ejemplo, o la Fabiola querían querían tener un barco en el que iban a venir a vender cosas acá a América, tenían que inscribir ese barco en la Casa de Contratación. Que a propósito no se llamaban barcos, sino que se llamaban galeones. ¿Ya? De ahí viene esa cumbia que ustedes bailan en los años nuevos con sus familias del galeón español. ¿Ya? El galeón español eran aquellas embarcaciones que venían cargadas de productos desde España. Por eso está la cumbia que tanto bailan ustedes para el año nuevo. Entonces estaba cada persona que quería tener un galeón para poder venir a América tenía que inscribirlo en la Casa de Contratación. Esta controlaba el comercio, el flujo de personas que entraba y que salía de América. Y también estaba otra institución muy importante, el Consejo de Indias. ¿Qué función cumple? Proponer leyes, proponer candidatos para cargos de gobierno, y además el Consejo de Indias, chiquillos, era el máximo tribunal de justicia. Si lo llevamos a nuestro presente, podríamos decir que el Consejo de Indias sería como el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema en Santiago, ¿ya? Sería algo así. Pero eso estaba en España. Y en América, ¿cuáles eran las autoridades? El virrey, que ya le había mencionado, que era como la mano derecha del rey en estos territorios, que tenía su autoridad en los virreinatos. Pero también en América había otros cargos. Estaba el gobernador. Por ejemplo, aquí en Chile, la máxima autoridad era el gobernador. El primer gobernador fue Pedro de Valdivia. Entonces, este gobernador estaba a cargo de los territorios pequeños, más pequeños que los virreinatos. Estaba la Real Audiencia, que eran como tribunales de justicia, también que eran en cada país, y estaban los cabildos, ¿ya? Cabildo, que es el nombre de una ciudad, una ciudad acá de la quinta región. El cabildo era la institución encargada de gobernar una ciudad y era elegido por los vecinos de la ciudad. El cabildo, si lo comparamos con algo, si lo tenemos que comparar con algo, sería algo así como el consejo municipal, donde están los concejales y el alcalde. Ese era el cabildo. Ya era como el gobierno local de una ciudad en América. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Está mal? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Queda claro? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, señor. En la anterior diapositiva, ¿la puedo mostrar un poquito? Sí, señor. En donde dice Consejo de India, proponer candidatos para cargos de gobierno. ¿Cuáles eran esos cargos de gobierno? El Consejo de Indias no podía proponer al virrey. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el virrey tenía que ser alguien que era de mucha confianza del rey. Pero sí, ellos proponían, por ejemplo, el cargo de gobernador. Ya proponían quién podía ser el gobernador de Chile, quién podía ser el gobernador de Argentina,
quién podía ser el gobernador de Uruguay. ¿Ya? Ese tipo de cargos lo proponían. Ahora, esto en el papel, Vicente, o esto en el papel, chiquillo. ¿Por qué? Porque, claro, el Consejo de Indias proponía, pero, como ustedes saben, en esta época, quien en última instancia tomaba las decisiones era el rey. Por lo tanto, puede que el Consejo de Indias me propusiera a mí como gobernador de Chile, pero yo le caía mal al rey, pues. Yo le caía mal al rey porque, no sé, habíamos tenido alguna vez una discusión o yo me había puesto a pelear con un primo del rey y el rey no le hacía caso a lo que había proponido el Consejo de Indias, a lo que había propuesto, eh, y el rey nombraba a otra persona que no le hacía caso al Consejo de Indias. Esto no pasaba siempre, estoy dando un ejemplo extremo. Por lo general, el rey sí aceptaba las proposiciones del Consejo de Indias, pero si es que no le parecía, él igual podía tomar otra decisión. Ahí, eso con esa pregunta. ¿Alguna otra duda sobre esto, sobre las instituciones? Yo le podría haber traído las definiciones de cada una de estas, pero creo que eso sería, en verdad, hacerlo más tedioso. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? ¿O vamos bien hasta aquí? Vamos bien. Chiquillos, ahora vamos a hablar lo que no les comenté al principio, pero se los digo ahora, es que la época colonial se sostiene principalmente en tres aspectos, en tres estructuras que son bien fundamentales. ¿Qué estructuras? La estructura administrativa, que fue lo que ya le acabo de nombrar, que son los virreinatos, que son las autoridades. La estructura comercial y la estructura eclesiástica, es decir, la estructura de la iglesia. Eso es todo lo que sostiene a la época colonial. Si no hay instituciones, ni hay economía, ni hay religión, no se sostiene estos 300 años de dominio español. ¿Ya? Es gracias a estas tres estructuras que le dan el soporte a la sociedad y a la dominación de los españoles en nuestro territorio. Instituciones, comercio y economía y la iglesia. Sin estas tres, sin alguna de estas tres, no hubiera funcionado el periodo colonial. ¿Por qué? Porque sin autoridades no hubiera funcionado. O sea, los indígenas no le hubieran hecho caso al rey porque sí nomás, si es que no hubieran tenido como una organización administrativa, sino que si no hubieran tenido el dominio de las armas, no hubiera funcionado sin la administración. Tampoco hubiera funcionado sin el control comercial. O sea, si para España no hubiera representado ninguna ganancia tener el control de estos territorios, también hubieran desechado la época colonial. La economía, por lo tanto, y el comercio era algo pero fundamental en este periodo. Y lo otro fundamental es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque en teoría el principal sustento del dominio español acá era convertir a los indígenas al cristianismo. Eso era el sustento ideológico, se supone, de esta época. Porque además los españoles eran profundamente creyentes, algunos. Por eso vinieron tantos y tantos curas acá, muchos sacerdotes, muchas órdenes, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, vinieron acá a Chile y a América en general. Pero profundizando en el segundo tema, ya vimos el primero, administración, segundo tema es el comercio o la economía. Algo que ustedes tienen que conocer es un concepto fundamental para entender por qué era tan rentable o por qué era un negocio tan importante tener el dominio de toda América para los españoles. Y es el concepto de monopolio.
¿Alguien ha escuchado hablar sobre el monopolio? ¿Qué es el monopolio? ¿Alguien sabe lo que significa monopolio? Pero profe, lo tiene escrito ahí. Sí, pero confío en que algunos de ustedes están en el teléfono y no lo están viendo. Pero que podrían explicármelo, po. O sea, ahí dice, cuando un solo grupo controla un mercado. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir a lo que estamos viendo ahora? ¿Quién me lo puede traducir? ¿Cómo lo traducimos a este periodo? Ya esa es la definición formal. Pero ¿cómo traducimos monopolio a esta época de los españoles? ¿Alguien sabe? ¿Cómo lo podemos traducir? Porque era una época de monopolio. ¿No? ¿Nadie? No sé si están escribiendo en el chat porque cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver. ¿Pero alguien sabe lo que es monopolio entonces aplicado a este periodo? ¿No? ¿No? ¿Alaba? Bueno, era un monopolio porque los españoles al principio, en su tiempo, eran los únicos que estaban en el lugar y además eran los que impusieron el sistema de mercado nuevo y eran los únicos que estaban ahí. Por lo tanto, ellos se llevaban todo como las ganancias del lugar y no tenían ni una competencia ni nada, ¿cierto? Exactamente. Como dice su compañero, ¿cómo traducimos el monopolio? Lo traducimos en que los españoles eran los únicos que controlaban las ventas y las compras en América. Yo casi siempre pongo este ejemplo en mis clases. A ver, supongamos que la Javiera es una artesana francesa que hace pianos. ¿Ya? La Javiera hace pianos eh, y alguien de acá, a ver quién puede ser, alguien que tenga mucho dinero. Bueno, voy a hacer yo el ejemplo. Yo me encanta la música y quiero comprar un piano. Y quiero comprarle un piano específicamente el piano que hace la Javiera en Francia. ¿Cuál es el problema? Que yo como chileno, yo vivía en Chile, o sea, era un español, pero que vivía en Chile, eh, no podía comprarle directamente a la Javiera. No podía comprarle directamente a la Javiera porque existía la prohibición de que para yo traer un producto de Francia tenía que pasar primero por el puerto de Sevilla o por el puerto de Cádiz y de ahí recién poder venir a Chile. O sea, yo no podía dirigirme a París o a, no sé, a alguna otra ciudad de Francia para comprarle directamente a la Javi. Yo tenía que intermediar sí o sí por los españoles. ¿Y qué pasaba? Que la Javiera cobraba por su piano 2 millones de pesos. Entonces yo iba y se lo podía comprar en 2 millones de pesos. El tema es que, como yo tenía que hacer un intermediario con los españoles ellos hacían el trato con la Javi, se lo compraban en 2 millones de pesos, se lo llevaban al puerto de Sevilla y del puerto de Sevilla me lo traían a Valparaíso. Cuando ese piano terminaba llegando acá a Valparaíso, que además, como vamos a ver en la siguiente imagen, Valparaíso era el último puerto de América, el último lugar donde llegaban las flotas de galeones. Ese piano que costaba 2 millones de pesos originalmente terminaba llegándome a mí como por 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los españoles, como tenían el monopolio, lo que hacían era sacarle, iban cobrando el impuesto a medida de que iba pasando por los puertos, entonces iba teniendo un valor cada vez más alto. Ese era el negocio que tenían ellos. ¿Ya? Los españoles prohibían cualquier tipo de comercio directo con otro país. Y en el caso contrario, que alguien de acá quisiera venderle algo a un inglés o a un francés, también estaba absolutamente prohibido. ¿Ya? Todas las cosas que de aquí se llevaban para Europa llegaban primero a España y a ningún otro lugar. Eso era el monopolio. Por eso los españoles se hicieron muy ricos durante esta época. Pero, siempre hay un pero en las cosas. Esta es la época, chiquillos, de los piratas. Esta es la época de la piratería. La época colonial es la época en donde hay muchos piratas y funciona mucho el contrabando. Funciona mucho el contrabando.
Ya uno se imagina siempre los piratas como estilo Jack Sparrow, que lo que les interesa a los piratas es solamente el oro. Pero no, acá en América funcionó mucho, mucho la piratería de productos. Ya barcos que venían y desembarcaban productos en la noche, licores de contrabando, tabaco de contrabando, eh, muebles, eh, pianos, un montón de cosas llegaban acá durante las noches cuando bajaba la guardia, o los piratas también funcionaban asaltando algunos galeones españoles para, para robarle sus cosas. Ya es muy, muy importante la piratería durante la época colonial y cada vez esto hizo que los españoles fueran obteniendo menos ganancias. Había muchas personas que se dedicaban a ser piratas. Y de ahí viene el término eh, de cuando uno habla de CD o de, bueno, ustedes ya son más jóvenes, creo, no sé si todavía venden CD en la calle o películas en la calle. Pero cuando yo era chico, o en mis tiempos al menos, no soy tan viejo, pero igual, ustedes se deben acordar cuando era más chico, ahora se ocupa casi todo en pendrive o cosas así. Pero la gente se ponía en las calles a vender CDs piratas, antiguamente también a vender cassette pirata, y el término pirata tenía que ver con algo que era ilegal. Todavía tiene que ver la piratería con algo ilegal, aquí en Chile sobre todo. Entonces cuando uno decía, no, ¿qué vendes? No, yo vendo películas piratas. Cuando uno ocupa el término pirata tiene que ver con lo ilegal. Y esa denominación de la piratería con lo ilegal viene desde la época colonial. ¿Ya? Los piratas comerciaban productos que no eran legales, que no tenían papeles, que no venían de España, sino que venían de Chuchunco City, de cualquier lugar del mundo. Entonces, eso es el monopolio. España controla todo. Controlaba tanto todo. ¿Alguna duda con eso? ¿Con el tema del monopolio? El monopolio funciona en un mercado, que es el lugar donde se compran y se venden todas las cosas, y eso se relaciona con un modelo económico que se llama mercantilismo, que es la acumulación de riquezas. Todos querían ser ricos en esta época. ¿Alguna duda con eso? ¿Con el monopolio? ¿Quedó claro? Chicos, chicas, Sí, profesor. quedó claro, qué bueno, qué bueno. Ya, siento que hoy día estoy hablando mucho y ustedes no están diciendo nada. Hagan visibles sus dudas. Chiquillos, sobre eh, los galeones de la canción. Así que cada vez que ustedes vayan a bailar esa canción y si quieren conquistar a su pareja de manera intelectual, le pueden platicarte que los galeones eran aquellos barcos que venían de España, sobre todo del puerto de Sevilla. Algunos galeones también zarpaban desde el puerto de Cádiz en España, pero eran esos barcos que venían con destino hacia América, que por lo general traían productos para comerciar, aunque también venían con pasajeros. Salían desde el puerto de Sevilla los galeones, llegando a Colombia, a México, a Veracruz, a Portobelo, en Centroamérica. Después se daban la vuelta ahí por el canal de Panamá y llegaban al puerto del Callao, a Valparaíso. Y si se fijan, al último lugar al que llegaban los galeones era a Chile, a Valparaíso. ¿Ya? Eh, Era un Profesor, trayecto. tengo una pregunta. Subpregunte, Nombró el canal de Panamá, ¿cierto? ¿cierto? ¿Qué año se construyó eso? El canal de Panamá se construye así como lo conocemos ahora, que ahora no sé si ustedes han visto fotografías, pero el canal de Panamá es una estructura inmensa. A comienzo del siglo XX se construye así como lo conocemos ahora. Fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se transforma en el principal paso hacia América. Y desde ahí también se relaciona mucho con que Panamá, desde ahí también estuvo bajo el dominio de Estados Unidos, porque Estados Unidos quería y siempre ha controlado el canal de Panamá. Pero así como con la estructura actual, se construye hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
los españoles pasaban por ahí, pero después, si se fijan, la otra vía era llegar a Buenos Aires primero. Fíjense que hay una línea punteada ahí que llega a Buenos Aires. Y ahí a lo mejor llegaban un poco más rápido las cosas a Chile, pero de Buenos Aires había que traerla por tierra, las cosas hacia Chile. ¿Por qué? Porque darse la vuelta de Buenos Aires por debajo, por el estrecho de Magallanes, era muy peligroso para los barcos que habían en esa época. Por las corrientes, por las temperaturas y por todo eso, casi nadie se atrevía hacia el siglo XVI a viajar cerca del extremo sur. ¿Ya? Por lo general preferían darse una vuelta más larga antes que viajar por el extremo sur de Chile. Nadie lo hacía por las condiciones climáticas. Entonces, por eso, como yo les comentaba, el ejemplo de la Javi, constructora de pianos en Francia, por eso las cosas a Chile siempre llegaban mucho más caras, porque tenían que pasar por un montón de otros lugares antes de llegar hasta acá. Algo interesante que tienen que saber sobre esta flota es que venían 2 veces al año nomás. 2 veces al año venían los galeones españoles con destino a América. 2 veces, y eran esas 2 veces las que se podían conseguir de manera mucho más directa los productos. Así eran los galeones. Ese tipo de naves o los galeones por lo general tenían 3 velas que les permitían tener una navegación bien rápida. Eran barcos que no estaban preparados para los ataques ni para la guerra, por lo general, y por eso también venían 2 veces al año y todos juntos, porque así eran mucho más difíciles de asaltar. Un galeón solo, o sea, para los piratas era, no sé, pan comido, asaltar un galeón solo. ¿Por qué? Porque no eran barcos preparados para enfrentarse a cañonazos como lo veíamos los barcos de Jack Sparrow. No, no eran así, eran barcos que estaban construidos para llevar carga, pero para llevar carga de manera rápida también y con buena estabilidad. Chiquillo, y sobre el monopolio, monopolio era la prohibición de comercio con cualquier otra nación, España determinaba qué producir y qué comercializar, ¿ya? Y eso era regulado por la casa de contratación, que era lo que yo les mencionaba al comienzo. Todo este sistema de flota y de galeones de la economía era regulado por la casa de contratación. Y ya el último tema importante del día de hoy es la iglesia. La iglesia es muy, 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 muy importante en la época colonial. Ya desde el segundo viaje de Cristóbal Colón venían órdenes religiosas, venían franciscanos, dominicos, jesuitas. ¿Por qué era tan importante la iglesia? Como yo les decía, era lo que les daba el sustento ideológico a que los españoles estuvieran acá. Si los españoles estaban acá, ellos no decían, no, nosotros estamos en América para hacernos ricos. No, los españoles, o qué decían los reyes cuando se juntaban con reyes de Inglaterra o con reyes, no sé, de Holanda y de otros lugares, con autoridades de otros lugares, ellos decían, no, nosotros estamos en América no para hacernos ricos, eso es algo secundario. Nosotros estamos en América para convertir a todos los habitantes a la palabra de Dios y tratar de expandir el mundo cristiano en América. Esa era la justificación. Entonces, por eso estaba la Iglesia Católica en América, que era apoyada obviamente por la corona. Como les decía, órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, estaban a cargo de la educación, ¿ya? Las primeras escuelas, las primeras universidades, las primeras personas que supieron leer y escribir en este continente fue porque algunas órdenes religiosas le enseñaron o porque se
se criaron cerca de un convento, cerca de una iglesia, de una catedral. Eh, Le prestaban servicios religiosos a los españoles. ¿Por qué? Porque ellos evangelizaban y también los sacerdotes se supone que protegían de alguna manera al indígena, lo protegían de los abusos de los grandes conquistadores españoles, cosa que pasó en algunos momentos. En otros momentos la iglesia fue cómplice de las violaciones, de los asesinatos de indígenas. eh, hay de todo en esta época colonial. Hay sacerdotes buenos, sacerdotes malos. eh, es algo bien relativo. Eh, y algunos derechos o privilegios le daba la corona, por ejemplo, eh, que las iglesias tuvieran grandes territorios acá en América. Eran dueños de conventos, de casas de órdenes religiosas que también tenían tierras que eran muy productivas. La iglesia también produjo gran desarrollo económico acá en América. Y la iglesia era tan importante, chiquillos, era tan importante que el espíritu cristiano inundaba todas las esferas del ser humano, eh, desde el nacimiento hasta la muerte. Todos los ritos de la época colonial, los cumpleaños del rey, las celebraciones, qué tipo de celebraciones de San Pedro, celebraciones de la Virgen, procesiones que se hacían durante la época colonial, todas las fiestas, las celebraciones estaban a cargo de la iglesia. Y por lo tanto, tenemos aquí en Chile, no sé, muchas iglesias del periodo colonial. La mayoría de las iglesias, de las más conocidas, las más grandes, las más emblemáticas, se construyeron durante la época colonial, durante el dominio español. Por ejemplo, los que conocen Chiloé, sabrán que en Chiloé hay varias iglesias que fueron construidas durante el periodo colonial. Hay iglesias que son declaradas como monumento histórico. En Santiago también hay muchas iglesias que fueron construidas durante este periodo. Conventos y monasterios también. ¿Vamos bien hasta aquí? Me gustaría escucharlos ahora que finalizo, que vamos finalizando ya con los temas. ¿Qué les llamó la atención de esta clase, chiquillos? ¿Con qué cosas no sabían o qué cosas profundizaron? ¿Qué cosas le quedaron dudas? Me gustaría que ustedes comentaran algo ahora ya que estamos finalizando, antes de dejarle una tarea. Hoy día les voy a dejar una pequeña tareita. Yo tengo una duda, profe, ¿Sí? sobre el derecho a patronato. ¿Qué era eso? El derecho a patronato, ¿te refieres a lo de la iglesia? Sí, lo de la iglesia. El derecho a patronato, no quise profundizar mucho en eso porque tal vez era enredarlo un poco con tanto concepto que metimos hoy día, pero era proponer a la iglesia los nombres de los sacerdotes que ocuparían como los más altos cargos. Por ejemplo, sabemos que dentro de la iglesia están los sacerdotes, pero también están, eh, por ejemplo, aquellos que mandan a toda la iglesia dentro de un país. Entonces, aquellos que tenían derecho a patronato, por ejemplo, que estaban a cargo de la catedral más grande del país, tenían beneficios de la corona española. ¿Qué tipo de beneficios? Beneficios económicos. Vivían bien, por lo general las grandes catedrales que se construyeron durante la época colonial poseían grandes riquezas de oro, grandes tierras también, y además, como la gente era tan creyente, Vicente, y para los demás también, para que se imaginen más o menos la época, eh, muchos de los fieles que tenían, no sé, 4 propiedades, antes de morir, se sentían en deuda como con Dios y decían, Dios, yo espero poder llegar al paraíso y como espero poder llegar al paraíso, te voy a donar
le voy a donar al sacerdote mi hacienda que tengo en Los Vilos. ¿Qué hacían antes de morir? Muchos de los fieles españoles donaban algunas de sus propiedades para la iglesia. Entonces, también era un prestigio poder acceder a los altos cargos, porque por lo general este derecho a patronato, que era poder nombrar a los altos cargos, a los altos sacerdotes, eh, era también poder acceder a muchas riquezas, ¿ya? Y eso era el derecho a patronato. O sea, el derecho a patronato era poder nombrar a aquellos que iban a ser las máximas autoridades de la iglesia, y eso acarreaba un montón de beneficios, un montón de beneficios. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguien que quiera comentar algo? Lo escucho. ¿Qué les pareció la clase? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Profe, yo tengo otra duda, pero sale un poquito así del tema de España. Dele, dele, dele. En la diapositiva donde mostraban los virreinatos, Sí, específicamente Virreinato de Nueva España, sí. aparecía que ese virreinato utilizaba, o sea, ocupaba mucho espacio de lo que es Estados Unidos hoy en día. Pero yo tengo claro que ese territorio era también utilizado por Inglaterra, por las colonias eh, Ya, inglesas. ¿Por Mi- qué es así? ya, mira. Hay algo que tú tienes que saber, que hacia la mitad del siglo XIX, todo el territorio de Texas o Texas y California o Nueva California, hasta esa época, todo eso pertenecía a México. Eh, por eso se llama Texas, y los gringos le pusieron Texas, y California también es un nombre americano, o sea, mexicano. Hubo una guerra entre México y Estados Unidos donde ellos pierden ese territorio, y forma parte ahora actualmente de Estados Unidos. Un territorio gigante, gigante, toda esa zona era parte de México. Los ingleses llegan después a ese territorio. Todo el territorio que no está demarcado hacia arriba, que es parte de Canadá y gran parte de Estados Unidos, no vivía, o sea, vivían las poblaciones indígenas de Estados Unidos, pero los ingleses eh, llegan en el siglo XVIII a Estados Unidos, ¿ya? Más o menos 100 años después de que los españoles ya estaban en México. ¿Y por qué los españoles no se interesaron en ampliar este virreinato de Nueva España? Porque no veían grandes riquezas en Estados Unidos. Eh, Veían un territorio bien desértico. Después, cuando pasaban un poco más allá, era bien caluroso, y después cuando pasaban más allá todavía, era bien frío. Entonces los españoles no vieron grandes riquezas en los territorios de Canadá y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran territorios que también estaban muy lejos del imperio azteca, y los aztecas no habían llegado hasta allá. Y los españoles trataron de ocupar la misma división administrativa que tenían los aztecas. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, pero entonces este mapa que está ahí está como medio malo entonces. No, pues está bueno. Pero, por ejemplo, Texas no llegaba hasta donde ahí aparece Florida. Claro, pero pero por eso te digo, todo ese lugar, todo eso era más o menos la influencia que tuvo el virreinato de Nueva España. Florida no era parte de México, pero esos eran los límites que tuvieron hasta esa época, eh, y esos eran los límites en donde todavía no llegaban los ingleses. Cuando llegaron los ingleses, este territorio empezó a disminuir. Ah, ya. Cuando llegan los ingleses, más o menos en el siglo XVIII, empieza a disminuir este territorio. Empieza a disminuir porque ellos empezaron siendo 13 colonias, y después empezaron a expandirse por todo el territorio. Y piensa que ese territorio bien lejano, como puede ser Florida, eh, no representaba unas grandes ganancias para la división territorial administrativa de los españoles. De hecho, representaba súper poca ganancia. ¿Qué se podía sacar de Florida?
salvo algunos tributos, gente que trabajaba la tierra, pero no tenían grandes riquezas que ofrecer, salvo su salida al mar, que era algo estratégico, pero también tenían salida al mar por el otro territorio. Entonces, cuando llegan los ingleses, empieza a disminuir el territorio de Nueva España. Y por ende también, después, bien adentrado el siglo XIX, disminuye también el territorio de México. Ya. Chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿Algo que comentar sobre la clase? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué cosa le gustó? ¿Qué no les quedó claro? Lo escucho. Nada que decir. ¿Qué les pasó hoy día que están tan callados? Profesor, Bueno, disculpe, soy Lila. Esta, dígame, esta guía es una guía? ¿Va a mandarla o no? estas clases se suben al canal de YouTube del Liceo Politécnico de Quintero. Todas estas clases se van a subir. Es que yo he tratado de meterme buscando las clases y no las encuentro. Ya, es que Solamente la de la veo, semana, van con una semana de desfase, porque yo como le hago clases a varios cursos, yo todos los lunes envío las clases, por lo tanto, yo la envié ayer. Hoy día se supone, entre hoy día y mañana, el profesor que está encargado del canal de YouTube va a subir la clase de la semana pasada. ya. No, pero sabe que yo he tratado de buscar las otras clases también que han dicho y no las encuentro. Se me hace imposible encontrarlas. Es que yo Veo no, que sale el yo, liceo, todo, pero nada de clase así que han hecho. yo no sé si los otros profesores igual la están subiendo a YouTube. Pero Sí, por sí, ejemplo, con historia, esta es la segunda clase nomás. ya, Entonces yo recién mañana probablemente se cargue la clase de la semana pasada. ya. Porque vamos con una semana de desfase por el tema de que yo junto los videos de toda una semana para enviárselo a la persona que está encargada del canal. Ok, profesor. Muchas gracias. Chiquillos, y para hoy día eh, les, les voy a enviar a sus correos, eh, les voy a enviar a sus correos una actividad. eh, si quieren también se las puedo pegar en el chat de acá o se las mando también en el chat con el profesor Marcelo. Pero lo que van a tener que hacer la clase de hoy como actividad es, van a ver un video, sobre la época actual, y van a ver un video sobre una manifestación ritual que pasa acá en Loncura, que es algo que se conoce como los bailes chinos. Y los bailes chinos, chiquillos, tienen algo bien particular, que son una mezcla, eh, un mestizaje entre aquello indígena, que fue lo que vimos en la clase anterior, y lo español, que es lo que estamos viendo hoy día. Entonces ustedes van a tener que ver un video, van a tener que ver este video que dura algo así como 30 minutos, un video que está en YouTube, que a propósito, no, eso no se los voy a decir, ustedes me lo van a decir después. A partir de ese video, que dura como 30 minutos, ustedes van a tener que responder algunas preguntas, van a tener que definir algunas cosas, y van a tener que darme su apreciación de lo que les parece esto con relación a esta mezcla entre lo español y lo indígena, que es lo que nosotros estamos viendo. Y también con la iglesia, porque le adelanto que para los que no conocen los bailes chinos, tienen mucho de católico, que es la herencia colonial, pero también tienen mucho de indígena. Entonces, todo eso ustedes van a tener que verlo en ese video que dura 30 minutos. ¿Prefieren que se los mande a sus correos o que se los mande con el profesor Tolosa a los WhatsApp? O las dos cosas. Yo prefiero hacer las dos cosas. Las dos cosas, profesor. Ya, las dos cosas. Ya, se los voy a mandar en un ratito más. Se lo envío a sus correos. Voy a copiar la lista de correos y ya tengo todo listo, pero no he copiado la lista de correos completa. Y ahí les voy a enviar
este pequeño video con las respectivas preguntas, que son 1, 2, 3, 4, son 5 preguntas. Y esta actividad va a representar parte de una nota, ¿ya? De una de las 4 notas. No va a ser la totalidad, pero sí yo creo que va a representar el 50% de una nota, ¿ya? Porque es muy poco para ponerle una nota solo sobre esto. Pero sí va de esto y de otra actividad que hagamos en un par de clases más, va a salir la primera nota de las 4 que ustedes tienen que tener. ¿Ya? Así que para que lo hagan, para que se lo tomen con alta responsabilidad y ojalá, o más que ojalá, tienen que hacerlo de aquí a la próxima semana. Ojalá me lo manden antes del lunes o antes del martes a media tarde para yo verlo y que comencemos la próxima clase con ustedes comentándome las respuestas que pusieron de esta actividad. ¿Ya? ¿Les parece eso, chiquillos? Para que ya empezamos a ver el tema de las notas y no las dejemos tan para el final. ¿Sí? Me Sí, parece profe. Sí, perfecto. profesor. Ya, buena. Chiquillos, ¿nadie más tiene algo que decir? Hoy día hablaron súper poco. Profesor, su correo. Mi correo es, lo voy a escribir en el chat, esteban.cisternas@eduquintero.cl. Ese es mi correo, esteban.cisternas@eduquintero.cl. Ya para que ahí me manden cualquier duda, cualquier consulta. Y la idea es que hagan esta tareita para la próxima clase y así podamos ver bien las actividades que vamos haciendo y vamos no dejando todas las notas para el final. ¿Algo más, chiquillos, antes de finalizar? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro. Ya, pues, chiquillos, entonces que estén bien. Yo les mando esta tarea a sus correos, a los correos que yo ya tengo, que me los mandó el profesor Tolosa, y también se los mando para que él se los escriba en el grupo de WhatsApp, ya para que tengan ese doble respaldo. El videito es de 30 minutos, no les va a consumir mucho tiempo. Eso pues, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, nos vemos en una próxima Igual, clase. chao. Chao. Chao, Chao, profesor. Javi, chao, Vicente, chao, Chao, Toby, Carlos. chao, 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 que estén chao. bien, goodbye, adiós, adiós.